Muy buenos días, hermanos y hermanas. El día de hoy vamos a continuar con esta serie de predicaciones que hemos estado viendo en la carta de los Efesios. La serie se llama Entre el cielo y la tierra y el día de hoy nos corresponde los versículos 7 al 8 del capítulo 1 de Efesios y el título es El alto valor de la redención. Y me voy a permitir darle lectura a estos dos versículos. Ustedes me pueden seguir con su vista y en su casa. La palabra de Dios dice así: Dios es tan rico en gracia y bondad, que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. La semana pasada entendimos que somos parte del pueblo de Dios, porque nuestro Padre nos adoptó por medio del sacrificio de su Hijo. La redención es un proceso como la adopción o como la justificación dentro del plan de salvación. Y es uno de los dogmas centrales del cristianismo. ¿Qué es la redención? Pues es el proceso por el cual Dios determinó enviar a su Hijo para rescatarnos de la muerte eterna y por medio de su muerte darnos la vida eterna. Entonces, para el cristiano, la redención debe de ser muy importante y debemos de tenerlo en alta estima, pues por la redención obtenemos varias cosas. Y el día de hoy vamos a ver algunas de ellas. ¿Qué nos dio Dios a través de la redención? Pues lo primero es que nos dio libertad. El plan de Dios lo realizó para darnos libertad. Pero tal vez se pregunten, ¿libertad de qué? Pues del pecado, de la muerte y de nosotros mismos. Dios nos compró por medio de la sangre de su Hijo para comprar nuestra libertad. Algo que es necesario que nosotros recordemos es que esta libertad que el día de hoy estamos gozando se basa en la bondad y el amor de Dios. Pues nosotros no merecíamos ser rescatados, no merecíamos la misericordia de Dios, debido a que nosotros somos insignificantes delante de los ojos de Dios. Pero si nos detenemos un momento y nos ponemos a pensar, ¿qué tan precioso mensaje nos está dando Dios de que todo este sacrificio, este plan de redención, lo hizo por nosotros? Sin embargo, nosotros no siempre reconocemos el gran amor que Dios tiene para con nosotros y todo lo que ha hecho por nosotros. En muchas ocasiones desaprovechamos la libertad que Dios nos ha dado para que todo lo que nosotros hagamos sea para la gloria de Dios. Porque normalmente nosotros hemos confundido lo que es la libertad en Cristo con el libertinaje. Dios no nos liberó del pecado para que hagas lo que tú quieras o para que vivas como tú quieras. No, la razón por la cual Dios nos libera es para que le sirvamos, en primer lugar, y en segundo lugar, que vivamos como Dios quiere. Y esto nos hace preguntarnos a nosotros, ¿realmente vivo como Dios quiere? ¿Realmente mi vida da la gloria a Dios? Si somos sinceros al responder, lo primero que vamos a decir es no. Constantemente le fallamos, constantemente nosotros somos inconsistentes porque siempre estamos abusando de la libertad que Dios nos ha dado. Y en vez de estar abusando de la libertad que Él nos da, lo que nosotros deberíamos hacer con un corazón agradecido es justamente darle gracias a Dios porque por su bondad y por su gracia nosotros somos libres. Y como lo dice el pasaje, Dios es rico en gracia, en bondad y nos perdona. Por su inmensa gracia, Dios nos ha perdonado y el amor tan grande que tiene Dios, que nosotros realmente no lo merecemos, Él nos ha perdonado nuestras fallas. Entonces, Dios nos ama y nos ha dado libertad.
libertad a través de su Hijo. Ese es uno de los beneficios. El otro beneficio es el perdón de pecados. En muchas ocasiones nosotros nos olvidamos, y es algo que nosotros necesitamos recordar, cuál es nuestra realidad, en qué mundo estamos viviendo. Nosotros muchas veces olvidamos que estamos enfermos, que constantemente ofendemos a Dios con nuestras acciones y con nuestros pensamientos. Hay una frase que muchos predicadores la han usado y que el mismo Jesús la dijo, que es: los que están sanos no tienen necesidad de un médico. En pocas palabras, nosotros buscamos a Dios porque lo necesitamos. Porque a la iglesia no van las personas santas, sino las personas que realmente necesitan de Dios y desean tener una relación con Él. Porque sin Él, nosotros no somos nada. Sin embargo, algo que todo cristiano ha hecho al menos una vez en su vida es buscar a Dios cuando tiene necesidad, cuando está pasando por una mala situación o está sufriendo. Pero nunca lo buscamos cuando nos está yendo bien o cuando estamos siendo bendecidos. Y lo cierto, hermanos, es que en todo tiempo nosotros debemos de buscar a Dios. Por eso, como hemos visto, Dios perdonó nuestros pecados gracias al sacrificio de su Hijo. Algo que es necesario hacer notar es el hecho de cómo aparece la palabra perdón, porque no está en presente. Es decir, no dice perdona tus pecados, sino que dice perdonó. Es decir, tiempo pasado. Esto a su vez, quiere decir que todos nuestros pecados ya han sido perdonados. En el libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 19, dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Es decir, tenemos plena confianza en que nuestro Dios, en su grande misericordia, nos perdona de todos nuestros pecados. Sin embargo, esto no significa, y es una aclaración, que ya podemos vivir como nosotros queramos o podemos pecar, al cabo Dios nos perdona. No es así. No es por el hecho de que si Dios perdona puedo hacer lo que yo quiera. No se trata de eso. Sino que se trata que gracias a que Dios perdona nuestros pecados, nosotros debemos tratar de vivir como Dios lo quiere. Debemos tratar de vivir una vida que agrade a Dios. Y algo que es también necesario que ustedes sepan es que el perdón de pecados no se obtiene hasta que no estemos realmente arrepentidos. Cuando realmente nos humillamos delante de Dios y le reconocemos que le hemos fallado y que le necesitamos. Hasta ese punto es cuando realmente hay un perdón de pecados. Entonces, estos son los dos puntos que hemos visto hasta ahorita. Uno, la libertad que nos da Cristo y el perdón de pecados. Pero todo esto que estamos viendo, todo este plan de redención, se obtiene cuando Él activa su gracia y su bondad, como lo hemos visto en el pasaje. Cuando el apóstol Pablo está hablando de esta situación, de estos versículos, todo esto que está diciendo él pasa por su gracia y su bondad. Hermanos, Dios tiene esos atributos, tanto la misericordia como la bondad, para con nosotros, y es de gran importancia para nosotros, porque Dios nos ama. Y si ustedes se ponen a pensar, ¿cuántas veces nosotros no le hemos fallado? Y aún cuando nosotros le fallamos, su gracia sobreabunda. Y ustedes lo pueden ver en la historia del pueblo de Israel. Constantemente Israel le fallaba a Dios. Constantemente, cuando le iba bien, estaba con Dios. Pero ¿qué pasaba? Se olvidaban de Dios y volvían otra vez a caer en pecado.
y era una constante, era un sub y baja entre una relación no estable con Dios. Pero su gracia nunca falla y nunca dejó de estar presente. Aun cuando el pueblo de Israel estaba bajo problemas o estaba haciendo las cosas de una manera que no era agradable a los ojos de Dios, aún así su gracia estuvo presente. Y es igual para nosotros. La redención se realiza debido a la gracia y a la misma bondad de Dios, ya que nosotros no necesitamos hacer nada para ganarla. La salvación se obtiene cuando nosotros creemos que Cristo es el Salvador. No necesitamos hacer nada, pues con el sacrificio de Jesús en la cruz, ya no tenemos que hacer nada. Es suficiente ese sacrificio. Nosotros lo único que tenemos que hacer es confiar y creer que Dios es la salvación. Y este camino de redención o esta salvación no depende ni de mí ni de ti, sino que depende del mismo Dios. Porque Él decidió en su soberanía, en su inteligencia, en su sabiduría, Él decidió que nosotros necesitábamos a un Redentor, que nosotros necesitábamos ser redimidos, porque Él sabe perfectamente cuál es nuestra condición. Él sabe que nosotros somos pecadores. Él sabe que constantemente no podemos llevar una vida como Él quiere por causa del pecado. Y porque nosotros mismos, si somos sinceros, no podemos salvarnos. Necesitamos ser redimidos. Y es debido a la gracia de Dios que nosotros podemos disfrutar de la libertad que tenemos en la salvación. El versículo 8 termina diciendo que Dios desbordó su bondad para con nosotros, pero también nos dio su sabiduría y su entendimiento. Algo que, como lo he mencionado en otras ocasiones, que es curioso, es que Pablo usa palabras que la cultura griega o la cultura romana conocía para otros términos y él le da un nuevo significado. En este caso, el término redención no era un término ajeno para los efesios, pues estaban familiarizados con la práctica de la redención. Y esto era muy común entre griegos y entre romanos. ¿En qué consistía? En que a los esclavos se les daba la libertad por medio de un pago que era un rescate, que básicamente lo que significa la redención es un rescate. De una manera similar, el rescate que fue necesario dar para la libertad de los pecadores, de esa esclavitud del pecado y de la maldición impuesta por la ley, fue la muerte de Jesucristo. Y no fue cualquier muerte. Debido al pago de sangre de nuestro Señor, automáticamente nosotros somos liberados del pecado. Y ese es el rescate que Dios da. Y una vez más, esto es por medio de la gracia y la bondad de nuestro Dios, que por amor a nosotros, Él nos rescata. Pero volvemos otra vez a decirlo, este rescate no es para que yo haga lo que yo quiera o yo viva como yo quiera, sino que es para que le sirvamos. De la misma manera pasó con el pueblo de Israel. Cuando Dios manda a Moisés a liberar al pueblo de Israel, Él es muy específico y dice, los libero para que me sirvan en el desierto. De la misma manera, hermanos, a nosotros nos ha liberado del pecado, no para que vivamos como queramos, sino para que vivamos como Él quiere y le sirvamos. Quiero terminar con lo siguiente. Hermanos, nosotros debemos tener en mucho valor la redención que Dios hizo por nosotros, debido a esas dos cosas que hemos estado analizando. Primero, que Él nos ha dado esa libertad
por medio del pago de su sangre. Él nos compró con su sangre, pero no para cualquier cosa, sino para su gloria. Eso es algo que necesitamos entender. Y lo segundo es que a pesar de que nosotros le fallamos, a pesar de que somos humanos y somos pecadores y constantemente erramos, Dios nos ama y nos ha perdonado. Pero no basta que sepamos que Dios nos perdona o que Dios nos ha libertado, sino que es necesario que día tras día busquemos a Dios de todo corazón, porque es necesario que entendamos que si el sacrificio de Cristo se hizo para la redención, es para que nosotros vivamos como Dios quiere. Entonces, quiero terminar con esto. Recordemos la importancia que tiene la redención en nuestras vidas y vivamos como Dios quiere que vivamos. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias porque una vez más tú nos demuestras que estás con nosotros, que a pesar de este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir, como es ese contexto de la pandemia, tu gracia sobreabunda y has estado con nosotros y tu misericordia nos ha mostrado que tú eres el Dios soberano. Te pedimos que tú estés con nosotros, que podamos estar más agradecidos por esa libertad que nos da tu salvación y que podamos vivir conforme tú lo quieres, que cada día podamos ir mejorando y que podamos seguir dándote la honra y la gloria y que nuestras vidas sean realmente un testimonio de lo que tú has hecho por nosotros. Te pedimos que seas en la vida de cada uno de nosotros y que podamos darte la gloria, la honra y el honor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.